Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista aquí en Hechos AM en ese 1 de junio. Como siempre, enviamos un cordial saludo a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, este día se cumple el tercer año de gestión del presidente de Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de ese tema, pero también vamos a analizar algunos temas que han saltado a las coyunturas informativas. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. En política, es momento de hacer evaluaciones, de hablar de balances al cumplir el tercer año de gobierno de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Para la oposición, los indicadores señalan que el rumbo del país no es el correcto, considerando que la economía se ha estancado, dicen, y que en los sectores hay más críticas que puntos a favor para el segundo gobierno de izquierda. Creo que el primer problema del gobierno es que cree que está en oposición. El segundo problema del gobierno es que cree que Arena gobierna. Y el tercer problema del gobierno es que cree que engaña a la gente. Yo digo, y este gobierno, que tras ese favorcito que le hicieron de no abrir las cajas y de estar gobernando, nos ha llevado a tener verdaderamente un desempleo donde hay 312,000 jóvenes que no consiguieron trabajo. Como es de esperar, la oposición no cede a la hora de hablar del segundo gobierno de sus rivales políticos. Pero este aniversario llega también para ellos en medio de un escándalo generado por la investigación de un periódico digital donde saca a la luz el manejo que hicieron de 3 de sus administraciones de la denominada partida secreta. Se cuestiona que 322 millones de dólares fueron gastados sin mayores explicaciones, y de esto solo quedan escuetos datos registrados en 2 libros simples, donde se detalla cómo se extendieron 1.338 cheques. La diputada Milena Calderón de Escalón dice que es necesario fortalecer las instituciones ante este tipo de situaciones, pero llevó su reacción un poco más allá, pues dijo que si Arena debe explicar el uso de estos fondos, sus rivales políticos también deben hablar de su pasado. Yo quiero decirle a la familia de los secuestradores, devuelvan el dinero de los secuestros a sus dueños. Y eso nadie lo dice. Y lo deberíamos de estar pidiendo. Queremos llegar a la verdad, lleguemos a la verdad. Pero la investigación periodística hecha por el periódico digital El Faro no es el único escándalo político en estos días. En redes sociales se ha hablado largo y tendido de sobresueldos que fueron cobrados por funcionarios durante gobiernos del partido Arena. Margarita Escobar, mencionada en esos datos, reacciona de esta manera. Yo ya lo que he dicho es que no me voy a prestar al circo. Aquí es. Definitivamente, ahí no me van a ver. Aparte de las situaciones escandalosas que envuelven a la oposición política, hay un elemento más que esta semana ha captado la atención, y es la captura del director general de Centros Penales, Rodil Hernández, quien fue detenido por orden de la Fiscalía, que asegura está involucrado en manejos turbios en tiendas institucionales que funcionan al interior de las cárceles. Hernández dice que tiene cómo probar su inocencia. Los fondos que habla la Fiscalía. ¿Cómo puede calificar las acusaciones? ¿Cómo calificar las acusaciones? Además, las pruebas que presenta la Fiscalía, yo mismo se las he proporcionado. ¿Están esas pruebas, director? Sí, señor. Todas son documentos contables. La audiencia contra Rodil Hernández está programada para este jueves. Con estos temas, iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada ese día. Saludamos a la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara, a quien como siempre pues le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Diputada, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Un saludo al pueblo salvadoreño en este importante día en el que cumplimos 3 años de la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén, gracias a la voluntad mayoritaria del pueblo salvadoreño.
Diputada, vamos a hacer una evaluación de los 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, pero también me gustaría que me diera su opinión sobre estos temas que no hay duda están acaparando, digamos, la atención a nivel mediático, situaciones como las que está enfrentando Rodil Hernández, quien trabajaba en la Dirección General de Centros Penales y que precisamente hoy va a enfrentar la audiencia por esta situación que tiene que ver con el manejo de fondos que según la Fiscalía se hizo en las tiendas institucionales. ¿Qué piensan ustedes de esta situación, diputada, desde la Asamblea Legislativa? Pues mire, yo creo de que él ha expresado con claridad que confía en el sistema judicial y en el sistema judicial pues acude tanto el que acusa como en este caso la Fiscalía y también tendrá él derecho de probar inocencia. No se puede decir que en la administración pública eventualmente pueden cometerse errores. Puede la gente pasar por alto o tener falta de regulación. Nosotros en la Asamblea hemos tenido la visita del Ministerio de Justicia pidiendo una ley especial que se ha venido atrasando para regular de un modo más preciso y puntual este aspecto, igual que la producción, que son cosas que no estaban en el pasado. La producción que tienen los detenidos y que las personas detenidas, unas condenadas, otras no, pero que dentro del proceso de rehabilitación y modernización del sistema penitenciario, ahora existen esas oportunidades a través del programa Yo Cambio, a través de las granjas penitenciarias. Estos dos aspectos ameritan regulaciones nuevas y nosotros estamos abiertos y creo que hoy con esta situación se vuelve como más importante poner esmero en la aprobación de una ley adecuada para este tema. ¿Confían ustedes en Rodil Hernández, diputada? Bueno, mire, los hechos demuestran que se ha dedicado como profesional a impulsar las medidas extraordinarias que la Asamblea aprobó y que el Ejecutivo pidió para aislar ese problema de que las cárceles eran el centro absoluto para la conducción del delito, del crimen, y es obvio que nuestro país ha cambiado en este tema, que hay programas del sistema penitenciario que son tomados como ejemplo. Hemos estado los distintos jefes de fracción con la misión de Estados Unidos, han hecho un balance y justamente ven en el esfuerzo de la transformación del sistema penitenciario uno de los avances del país. Así que debemos reconocer, no solo como persona o como funcionario, sino como país, el avance que ha tenido el sistema penitenciario bajo la conducción del director que hoy está llevando, pues enfrentando este proceso, y le deseamos que salga adelante. Ahora bien, ya que estamos hablando de confianzas, me gustaría también que usted me diera su evaluación del trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República. Le pregunto esto porque escuchaba yo declaraciones, por ejemplo, del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, decía que a él le parecía sospechoso que se diera esta captura de Rodil Hernández en una semana, digamos, en la que se cumple 3 años del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, en una semana en la que ha salido la investigación del periódico digital El Faro que habla de las partidas secretas en Arena. ¿Qué piensa usted de esto que se está diciendo y que tiene que ver directamente con la Fiscalía? Yo creo que la Fiscalía tiene deudas con el país, deudas importantes. Tiene en sus manos demandas para investigar por prevaricato a miembros de la Sala de lo Constitucional y no lo ha hecho. Y eso es malo, no es bueno. Tiene demandas de distinto tipo que están ahí a la espera. Y sí, yo tengo muy claro en mi memoria el hecho de que el 2 de junio del año pasado llegó a pedir un antejuicio, o sea, opacando el impacto de un informe del presidente. Y estas cosas, al menos desde fuera, uno puede advertir que hay una intención política, porque esto de las tiendas sí es un proceso que el mismo director ha brindado información, como lo ha explicado, viene a resultar, y justamente en la misma hora en que el presidente estará dando su informe estará la audiencia.
parecen hechos demasiadas coincidencias. Demasiado coincidentes. Y yo creo que no puedo hablar por el señor fiscal, solo desearle que cumpla sus deberes y que haga la investigación de los casos con la misma atención, los que merecen, como esto de los libros encontrados o revelados por el diario El Faro, que no le gusta a las diputadas de Arena, pero pues ahí hay evidencias para investigar, o en esos recibos en los que se consta los salarios que recibieron funcionarios de gobiernos en tiempos de Arena. Entonces, y si hay ahí, cómo proceder de oficio, ¿por qué no lo hace? Uno se cuestiona algunas cosas, así que yo esperaría que no caiga en las mismas, bajo el mismo manto que la Sala de lo Constitucional opera, con presiones externas de poderes económicos, fácticos, que tienen un interés político de ver el Estado y el gobierno como una hacienda propia, como lo hicieron en el pasado. Entonces yo espero que hoy estamos en un tiempo distinto. Bajo los gobiernos del FMLN se abrió la transparencia, la rendición de cuentas, la posibilidad de acceder a información que en el pasado no se tenía, y ha quedado por eso también al descubierto que en el pasado no llevaron cuentas claras los que hoy las exigen, y entonces yo diría de que el fiscal tiene que ser más responsable. Y hablando de procedimientos fiscales, ayer se conocía de que hay un procedimiento en contra de Jaime La Chelona Rodríguez, quien estuvo trabajando en el INDES durante la administración del presidente Funes, y bueno, también se le cuestionan $125,000. En primera instancia se manejaba que la Fiscalía había declarado una orden de captura, luego se conoció que ellos ya habían presentado un requerimiento y que será el tribunal el que se encargue de definir si le declara detención a esta persona. ¿Cómo toman ustedes también que surja también esta otra información en medio de una semana que está pues cargada de datos y de procesos? Mientras los procesos donde estuvo involucrada la ex vicepresidenta de la República, que tienen auditorías y pruebas, están a la espera de que avancen. Se preocupa bastante el señor fiscal por estos casos, y es bueno que se preocupe porque todo lo que tenga un procedimiento incorrecto, la Corte de Cuentas, yo he sido funcionaria municipal, sé que en el manejo de la administración pública en ocasiones se pueden cometer errores, y estos errores, de acuerdo a la ley, pues uno llega a pagar sanciones que no son necesariamente patrimoniales. Lo que yo tengo claro es que INDES se dedicó al desarrollo del deporte, y si en medio de eso cometieron algunas faltas, creo que deben tener la oportunidad de esclarecer, que es muy distinto a decir que usaron el dinero para cosas personales, o como sobresueldos, o como partidas entregadas en saco, nada de eso. Y si hay errores y están bajo la mirada de una investigación, espero que los exfuncionarios o funcionarios tengan la oportunidad de demostrar con qué criterio actuaron. Pero no se dice que se robó 122,000 o $100,000. Se puede decir que los invirtió y que no hizo determinado procedimiento. Y creo que eso puede ameritar una sanción administrativa. Pero está claro que sí hay un ojo bastante enfocado en las administraciones bajo las cuales estuvo la gestión anterior y la presente. Eso nos ayuda porque a los funcionarios actuantes les hace ver que estamos como en una pecera a la vista de todos, y que es importante actuar correctamente y rendir cuenta, y eso es muy bueno.
Ahora bien, diputada, ¿cómo toman ustedes la investigación que publicaba pues, el periódico digital El Faro, donde se habla del uso discrecional de 322 millones de dólares en 3 administraciones del Partido Arena? Datos que han sido retomados de libros simples que se llevaban en esas administraciones. Mire, aquí en este mismo programa yo le decía que es curioso el manejo de los fondos públicos en gobiernos anteriores, pero como una vez ganó el FMLN, uno de los ex vicepresidentes, justamente el señor Borgo Bustamante, fue a pedir a la Sala de lo Constitucional declarar inconstitucional un modo de proceder que ya era una rutina y que le permitía al ministro de Hacienda transferir hacia una partida con un código 10 o 09, ya no recuerdo cuál es con exactitud, transferir lo que no usara un ministerio, pero además tenía la facultad de que con aval del ministro de Hacienda le podían quitar a educación para llevarlo a seguridad o a salud para llevarlo a seguridad. Y yo que tuve a la vista la ejecución presupuestaria del último tiempo y viendo el Ministerio justamente de Justicia, pude darme cuenta que le habían transferido más de 30 millones de dólares a un ministerio. Entonces, esas investigaciones cuestan porque hay que ir a hacerlas con el informe de ejecución presupuestaria que analiza la Corte de Cuentas. Se pueden hacer, pero lo que queda claro es que en el pasado tuvieron otros patrones para el manejo de los fondos públicos y esos libros lo reflejan con claridad. Y eso no fue nada legal, igual que no fue, digamos, aprobados los letes con mayoría calificada, como ahora la Fiscalía se ha pronunciado en un proceso de inconstitucionalidad del presupuesto, de que las letes deben de ser aprobadas con mayoría calificada. Es una cosa que uno dice, y esta vara, con ella se midieron, con ella actuaron. Y no es que uno quiera cometer errores como los que hicieron en el pasado, pero la Constitución es bastante clara que en el presupuesto se pueden hacer esas autorizaciones. Estas normas con las que hoy actúa nuestro gobierno no son las que operaron en el pasado, ni la transparencia con la que hoy se actúa en la administración pública, a la vista no solo de los medios de comunicación, sino de toda la ciudadanía, no fueron esas reglas. Y ese margen le permitió a las argollas del gran capital y a sus representantes en la presidencia de la República hacer ese uso discrecional de dinero por el cual deberían responder. Arena dice que todo se hizo conforme a lo que estaba establecido en ese momento por la ley, que la situación ha cambiado mucho, pero que en ese momento no consideran que se estaba violando nada y que todo se hizo de acuerdo a cómo estaba establecido, a cómo venía funcionando el sistema. Es que es raro ese razonamiento, ¿verdad? O sea, que se justifica de acuerdo a eso que un presidente le dé para uso personal cientos de millones de dólares a una sola persona. No es correcto. Nunca hubo ley que le permitiera hacer un uso abusivo. Tenían la partida secreta. Desde que el Frente llegó a la Asamblea, la partida secreta se le quitó a la presidencia de la Asamblea. Ya la señora Gloria Salguero, que fue la primera presidenta después de los acuerdos de paz, no tuvo partida secreta, porque el FMLN fue una de sus primeras demandas y aunque no éramos mayoría, teníamos la fuerza moral de exigir y aquello fue concedido. Pero no ocurrió eso en la presidencia y ahora vemos para qué se usó la tal partida secreta, pero eso no es ni legal ni ético y es la causa del endeudamiento que hoy tiene el país, ¿verdad? La quiebra a la cual fue sometido, no solo por el uso de los fondos, sino que también por la destrucción de la agricultura, por la reducción de los tributos. Se quitaron un montón de tributos, entre ellos el impuesto al patrimonio. La renta, antes de que hicieran esa reforma del 93, tenía como 30 tramos, y eso significa que se hizo más regresivo el sistema tributario que ellos impusieron. O sea, nos dejaron, ya ni decir del problema de pensiones que hicieron en el 96, de modo que Arena usó el Estado
con fines patrimoniales para beneficio de personas y grupos económicos, y eso es lo que hoy, a pesar del sigilo con que se manejaron, está a la vista para que el pueblo aprenda y conozca. Es bueno que estas cosas salgan. Por un lado, hay voces que dicen que se debe investigar este tipo de situaciones que han sido publicadas a través de este informe del periódico digital El Faro. Otra gente se pregunta, ¿se puede hacer que ese dinero regrese al Estado? Y bueno, yo ayer le preguntaba a la diputada Milena de Escalón en este mismo espacio y hablábamos de eso. Y ella decía de que si se va a investigar todo lo que ocurrió en el pasado, también se debería investigar situaciones que tienen que ver con la guerra. Y ella hablaba del caso de los secuestros. Bueno, usted ya escuchó sus declaraciones en la nota introductoria que hacíamos en este espacio. ¿Qué piensa usted de este tipo de situaciones? Yo no sabía que los guerrilleros gobernaban, porque la ley, el cumplimiento de la ley era para quienes gobernaban. Entonces ella quiere poner como gobernantes a la guerrilla en aquel entonces. No, mire, esa es una manera cínica de escaparse, de la responsabilidad que tienen en el mal manejo de los fondos públicos que hicieron bajo las administraciones de su partido, lo cual es lamentable. Si se aplica la ley de extinción de dominio, los bienes que personas o grupos empresariales hayan tenido bajo ese concepto, los podría recuperar el Estado. Ahora bien, ha salido el otro tema que ha estado acaparando mucho la atención, es el tema de los sobresueldos que se pagaron en administraciones del Partido Arena, pero también se ha cuestionado a parte de la administración del FMLN con sobresueldos que se supone se pagaron también durante la administración del presidente Funes. ¿Qué tiene que decir usted sobre esta situación en específico y los casos de los sobresueldos que han acaparado tanto la atención a nivel mediático y a nivel de redes sociales? Yo diría que ahí sí tiene que hacer la sección de probidad, porque no creo cómo se puede ocultar un ingreso, cómo se es tan celoso en el ingreso de un salario de 2.315 que tiene un diputado versus sobresueldos de 10.000 o 25.000 que recibieron personas. ¿Dónde lo guardaron? ¿Qué dicen esas declaraciones patrimoniales? Ahí la Sala de lo Constitucional, que están dos de ellos en esa comisión de probidad dentro de la Corte, tienen mucho trabajo. Claro que también magistrados, hay que verles su declaración patrimonial, hay que ver la legalidad de sus ingresos y por esa vía debería procederse, porque significa evidentemente que hubo rentas no pagadas o que ha habido disimulo para ser muy generosa, hubo mentira en la declaración patrimonial de estos funcionarios. Y yo creo que allí la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene mucho que investigar. Y lo están haciendo con algunos. ¿Y por qué no lo hacen con todos cuando tienen pruebas? Buscan donde no hay pruebas y se apartan como si le hacen la cruz a los recibos cuando los miran o a los libros. ¿Por qué no ven? ¿Por qué no ven eso? Ahí hay un camino del sistema de justicia que es el que al final debe de revisar, recibir la declaración de que un funcionario ha actuado conforme a los valores que la Constitución manda, entre ellos la probidad en el manejo de los fondos públicos. Ahora bien, ¿usted considera que esta investigación de probidad o este papel de esta división de la Corte Suprema de Justicia también debe aplicarse en el caso de funcionarios de izquierda? También, de todo funcionario. Y yo le quiero decir que de nosotros, por lo menos los que hemos sido diputados, hay que mandar la libreta, hay que mandar todo. Si un lote tiene uno, ¿por qué no está registrado? Ese es el celo con el que han actuado, por lo menos con los funcionarios que somos del FMLN. No sé cómo actúan cuando los funcionarios son de Arena, le tiemblan los pies, no quieren preguntarles porque los creen poderosos, pero la ley es igual para todos y así deberían de actuar. Si esa sección no hubiera cercenado las funciones a los miembros de esa sección en tiempos de Flores, a lo mejor en ese momento se podía haber descubierto estos procesos
que son demasiado abusivos para la realidad de nuestro país. Nos han hundido económicamente al país, se han aprovechado del Estado para un enriquecimiento ilícito. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Les recordamos que hoy es 1 de junio y estamos a la expectativa de que el presidente de la República presente su informe de tercer año de labores en la Asamblea Legislativa. Y ahí se encuentra nuestro compañero Raúl Hernández, quien nos va a dar ya un panorama de qué es lo que podríamos esperar para este día. Raúl, vamos contigo. Así es, Manuel, muy buenos días. También buenos días a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Ya nos encontramos acá en la Asamblea Legislativa sobre esta actividad que se va a desarrollar en horas de la mañana. Ya se escuchaba que el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, debe venir acá a la Asamblea Legislativa a presentar su informe de 3 años de gobierno. Nosotros nos encontramos acá esperando la llegada de funcionarios de gobierno, ya sea acompañando al presidente de la República, ministros, también obviamente los diputados durante esta sesión solemne, que se haga presente el mandatario. De igual manera se esperan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo diplomático, posiblemente embajadores, sectores religiosos e invitados especiales en la Asamblea Legislativa para que el presidente entregue su informe de 3 años de gestión. Decirles que en los alrededores de la Asamblea Legislativa hay un fuerte dispositivo de seguridad, bastante presencia de elementos policiales, seguridad presidencial, también elementos de la UMO también se observan en los alrededores del centro de gobierno. ¿Cuáles son las expectativas o de qué podría hablar el presidente de la República durante este informe de labores? 1, posiblemente hable sobre seguridad, medidas extraordinarias. 2, también el mandatario podría hablar sobre materia económica, crecimiento económico, generación de empleos, y posiblemente durante su intervención también haga un llamado a sectores políticos a un diálogo, a un pacto fiscal, que es lo que hace falta poner en marcha en el país y posiblemente él busque en los próximos 2 años. Y un cuarto punto que podría abordar él durante su intervención es una reforma al sistema de pensiones, que también ya se analiza acá en la Asamblea Legislativa. Nos vamos a mantener acá y estaremos informando de primera mano a los amigos televidentes de Noticiero Hechos de todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Regreso contigo. Bueno, gracias a Raúl Hernández. Él se encuentra ya en la Asamblea Legislativa, donde tienen mucha actividad este día con la presentación del informe del tercer año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar con nuestra invitada precisamente de este punto, del tercer aniversario del presidente. La República dijo en su última aparición que se siente satisfecho de lo que ha hecho en 3 años, que cuando hay decisión de resolver los problemas se obtienen buenos resultados. El optimismo del mandatario, sin embargo, choca con el análisis que hacen en su gestión entidades como FUSADES, que asegura hay esfuerzos de diálogo pero ve inefectividad, incertidumbre económica y desconfianza. Hablan además de pérdidas de empleo y debilitamiento de problemas sociales. La entidad habla además de un marcado deterioro de las finanzas públicas, la falta de un acuerdo entre los diferentes actores políticos, incertidumbre económica y baja inversión. El secretario de Comunicaciones respondió que quien controla los niveles de empleo es el Seguro Social y reprocha que FUSADES, por ser una entidad de derecha, difícilmente verá avances en un gobierno de izquierda. La oposición política reconoce que es importante que existe diálogo, pero que sería mucho mejor que hubieran acuerdos políticos y reprochan al gobierno no cumplir compromisos adquiridos. Arena no quita el dedo del renglón de compromisos adquiridos en noviembre de 2016 y que han repetido una y otra vez que no se han cumplido. Mientras que el gobierno y el partido oficial han reprochado a Arena sus intenciones, dicen de asfixiar financieramente la administración del presidente Sánchez Serén. El FMLN incluso ha dicho que existen demasiadas coincidencias entre sentencias de la Sala de lo Constitucional con puntos de honor del partido Arena. Pero las críticas no vienen solo de la oposición hacia la administración Serén, sino también de sindicatos de médicos que se quejan de la falta de insumos en centros como el Hospital Rosales, donde aseguran es más difícil atender a los pacientes. En materia de seguridad, hay una baja de homicidios, pero en la Asamblea Legislativa hay voces que piden que se refuerce el trabajo de instituciones como la Fiscalía General de la República. Continuamos con la entrevista de hoy.
Bueno, y esta mañana estamos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la diputada Norma Guevara. Diputada, se cumplen ya 3 años de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles considera usted que han sido las situaciones que le ha tocado enfrentar a esta administración que la hacen diferente a otros gobiernos, al gobierno del presidente Funes, por ejemplo? La principal es el bloqueo a las finanzas públicas que ha sostenido la Sala de lo Constitucional, Arena y una parte de la derecha empresarial. Esto es el bloqueo a la finanza, es lo que tiene como finalidad en la derecha, en una estrategia política, es impedir que la obra del cambio se profundice, porque son necesarios los recursos para llevar adelante los programas, como el programa Un niño, una niña, una computadora, que ya abarca ya cubre más de 38.000, pero que sin duda, si tuviéramos los recursos, si no nos hubieran quitado los 900 millones, si no nos hubieran quitado determinados tributos, el Estado tendría capacidad de avanzar más aceleradamente en estos procesos. Ese es uno de los obstáculos más serios que la administración ha enfrentado, y a pesar de ello ha podido cumplir con mantener los programas sociales y avanzar en el desarrollo de algunos de ellos, incluyendo el de la seguridad y también las oportunidades para la juventud y la niñez, que han sido un eje permanente de trabajos, sin que se vea de menos todo el esfuerzo por levantar la economía de este país. El crecimiento económico estos años ha sido mayor que otros, tiene las mismas críticas de la derecha, que aspira algunos de sus voceros a ser candidato presidencial, pero lo que no puede negarse es esto. Por ejemplo, tiene usted aquí a cuánto subió el crédito de los bancos, cuánto creció el mercado de valores. Entonces, pero estos hechos los niegan públicamente en la derecha con el afán de desconocer el empeño puesto por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, por Oscar como comisionado de inversión, por Roberto en la Secretaría Técnica y todo el gabinete económico, de llevar adelante el estímulo a distintas empresas para invertir en el país. El crecimiento de industrias como la farmacéutica son reconocidos como méritos de los empresarios, pero eso se han logrado con el estímulo de una política que busca desarrollar los sectores productivos que tienen un potencial mayor y que han sido detectados entre el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía. Entonces, estos esfuerzos por llevar adelante el desarrollo económico del país, por el crecimiento de las pequeñas empresas, el papel que ha jugado la banca pública para recuperar la agricultura a través de créditos, no solo con los programas de apoyo a los pequeños productores. Estos son logros importantes y se han obtenido a pesar de ese bloqueo sistemático. La oposición política reconoce la voluntad de diálogo de la presidencia de Salvador Sánchez Serén, pero a la vez le reprocha que dice no se cumplen los acuerdos que se firman. Entonces, ¿cómo toman esto ustedes específicamente desde la Asamblea Legislativa, considerando que muchos de los temas pasan por manos de ustedes a la hora de tomar decisiones en el Pleno? Pues mire, yo le puedo citar que tenemos un plan El Salvador Educado, tenemos un plan de sustentabilidad ambiental, tenemos un plan de seguridad ciudadana y convivencia y paz. Y especialmente este último ha llevado adelante, ha tenido la necesidad de reformar no menos de 14, 15 decretos relacionados. Y aunque en su diseño dice el plan de seguridad que necesita 2.300 millones en 5 años para la primera parte de ese plan, y no lo hemos tenido, con los pocos recursos que se aseguraron a través de la contribución especial de la telefonía y también de la contribución especial de los grandes contribuyentes, nosotros podemos ver no solo que se aplica, sino los impactos dichos ahora a través de voces como alcaldes del partido Arena en Cojutepec, en Sonsonate, en Colón, donde ven
la intervención del Ejecutivo de modo de prevenir y crear un marco de condiciones a la vida de estas comunidades distintas. Y eso es cumplimiento, eso se llama cumplimiento. En el tema del café, bueno, el balance nos indica que se ha invertido en más de 11 millones de plantas de café entregadas a los productores, en insecticidas para el combate de la roya, que se ha recuperado, y hoy existe un acuerdo del café que va a requerir de que la Asamblea, con votos calificados, busque 150 millones para el saneamiento de la deuda, busque otros mecanismos de cooperación y no se oponga a ellos, como hay donativos que también han tenido el veto de Arena, ojalá que no. Para cumplir esos acuerdos se requiere que la Asamblea en su amplia mayoría apoye el cumplimiento de los mismos. Lo que no se ha cumplido del acuerdo fiscal es porque Arena no ha votado. Ahora bien, si hablamos de hacer un balance de estos 3 años de gobierno, también es de hablar de la relación del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y con el resto de órganos del Estado. ¿Cómo ve usted esa relación con la Asamblea Legislativa, con la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es el órgano judicial? Bueno, mire, con la Asamblea hay una cooperación muy grande. Yo quiero reconocer que por lo menos la Comisión de Justicia, de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad ha tenido, por los representantes de todos los partidos, un papel activo en la relación y cooperación como lo manda la Constitución. Con la Corte Suprema, como Corte Suprema, yo creo que hay que reconocer que los jueces, las cámaras, la Corte Plena han tenido un rol en la aplicación del plan de seguridad. La tensión con el órgano, con la Corte Suprema de Justicia está en la Sala de lo Constitucional, que tiene en mente y sus acciones son altamente destructivas de la gestión, no solo del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Legislativa. Anula poderes, se está convirtiendo en una dictadura judicial, como lo señalan algunos abogados, que tienen más rigor en el juicio de lo que ha actuado la Sala de lo Constitucional. Ahí hay una tensión con el resto. Para llevar adelante el plan de seguridad no se puede hacer sin la Fiscalía, sin la Corte Suprema, sin la Asamblea Legislativa y sin los mínimos recursos que la Contribución Especial le ha permitido y que están lejos de ser lo que el plan contempla. Y el plan lo hicieron con participación del sector privado, de los partidos políticos, de las universidades, de las iglesias, pero no tiene los recursos que requiere. Sin embargo, se ha procurado que tenga los mínimos para avanzar y tener el resultado que hasta este momento es reconocido por propios y extraños. Y aunque se trate de descalificar o de hacer operar por poderes fácticos la maquinaria de muerte, que en algunos momentos explota, el combate que ha tenido la delincuencia, la captura de droga que pasa por el país y que de seguro en el pasado lo hacía con total libertad, ahora ha tenido un freno en los planes de seguridad del presidente Sánchez Serén. O sea que los acuerdos, para cumplirlos tenemos que cumplirlos todos. Ahora bien, diputada, en días anteriores veíamos cómo el FMLN acompañaba a organizaciones sociales que pedían la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Ustedes consideran que o van a continuar apoyando ese tipo de mociones para que se dé, digamos, ese tipo de procedimientos y se intente destituir a estos magistrados? Mire, yo quiero, quizás es bueno refrescar la memoria. En el año 2010, a menos de un año de ser electos, era Arena y otros partidos los que querían destituir a estos magistrados. El Frente se opuso. Hemos respetado, pero los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, uno de ellos hoy es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pidieron la destitución de estos magistrados. Después, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar los procedimientos irregulares de su elección.
y esta comisión, cuando estaba a punto de finalizar su investigación, fue declarada inconstitucional por la misma Sala de lo Constitucional. Y ellos se han autocalificado como injusticiables. Eso es irregular. Y por eso la Fiscalía tiene en sus manos demandas de investigación por prevaricato, que no ha procedido a llevarlas adelante. No una, sino varias. Y nosotros creemos que dentro de los daños que ha provocado sus resoluciones y de lo irregular que son sus resoluciones con la Constitución, hay pie para eso. No hay correlación y lo reconocemos, porque han logrado como una dictadura intimidar. Algunos somos francos y claros, lo decimos en privado y en público nuestras críticas, otros sencillamente en privado, como para que no los oigan, tienen los mismos juicios que nosotros expresamos en público, pero no tienen el valor de actuar o de expresarlo frente a cámaras como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y nosotros, por respeto a los ciudadanos que tienen ese juicio, hemos dado iniciativa, pero estamos conscientes de que la Constitución demanda un respaldo legislativo para esas decisiones, para el cual no hay suficiente apoyo. Ahora bien, diputada, regresando al trabajo de la Asamblea Legislativa, ustedes como FMLN han planteado una serie de reformas que tienen que ver con la lucha directa contra la evasión y la elusión fiscal. ¿Consideran ustedes que estas van a ser una de las grandes apuestas para ustedes como partido para respaldar la administración Sánchez Serén en los años que vienen? Siguen siendo una necesidad para sacar adelante y para cumplir la misma ley de responsabilidad fiscal. Por el lado de los tributos es donde tiene que equilibrarse la situación. Primero, la reforma de pensiones, que tiene que tener un efecto de seguridad al trabajador y al jubilado y de sostenibilidad financiera en la parte que corresponde al pago de las obligaciones previsionales del Estado. Esa es una de las cosas. El delito fiscal, que tiene meses y está ampliamente discutido en la Comisión de Legislación. Nosotros apelamos al juicio, al valor, al patriotismo de los diputados para sacar adelante la reconfiguración de la figura del delito fiscal y que con solo su aprobación, se convierta en un estímulo para que quienes tienen que pagar sus tributos lo hagan y no se expongan al cometimiento de delitos. Para el cobro coactivo, las reformas al Código Tributario, el impuesto al patrimonio en la forma en que fue derogado en el año 93 del siglo pasado, nosotros sí estamos en favor de estas medidas y sin duda no es solo para el gobierno, es para el país que se necesita mejorar un sistema tributario de modo que cobre una dimensión progresiva. Quiere decir esto, que paguen más los que tienen más capacidad, porque ya bajo el gobierno del FMLN le reducimos a los trabajadores que ganan hasta $500 el pago del impuesto de la renta. O sea, para que no paguen los que ganan muy poco, ya hicimos lo que toca. Hoy toca hacer que paguen los que tienen más. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con la conclusión de la entrevista de hoy. Continúe con Canal 12. Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día 1 de junio de 2017, la conversación que hemos sostenido esta mañana con la coordinadora del grupo parlamentario del partido FMLN. Diputada, hay una pregunta que me gustaría que usted me respondiera respecto a una declaración que daba ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, donde decía que a la luz de los casos de corrupción que se están manejando en El Salvador o de posibles hechos que puedan representar un delito en determinado momento, se abriera la posibilidad de que trabajara en El Salvador una comisión internacional de investigación. Usted como miembro del FMLN y un tema del que ya le hemos preguntado antes, ¿qué piensa sobre estas situaciones? Yo creo que el país tiene la capacidad suficiente para darse su propia vigilancia y se está haciendo. Yo creo que sí, nosotros vamos a promover la creación de una comisión especial investigadora que la Constitución lo permite a la Asamblea Legislativa. Lo vamos a hacer, pero no es necesario
agentes externos para buscar en los libros que halló el Faro el uso indebido de fondos públicos por gobiernos. Creo que hay capacidad para hacerlo en el país y se debe actuar. Exactamente. Yo quisiera, Manuel, que permítame decir que dentro de los logros hay uno en particular por el cual yo quiero agradecerle al Ministerio de Salud, al presidente Sánchez Serén, y es el hospital moderno del Departamento de la Unión. El presidente dijo que no habría territorios olvidados y la Unión era un territorio olvidado, pero ahora la población del oriente de esta parte cuenta con un moderno hospital. Ya no solo las mujeres, tenemos un hospital moderno, el Hospital de la Mujer María Isabel Rodríguez, sino en este caso de la Unión, un nuevo hospital, Apopa, que es una concentración poblacional muy alta, y la mejora en el acceso a los servicios de salud es algo que busca opacarse con una campaña permanente de distintos medios, porque estamos brindando servicios. El país tiene servicios que en el pasado no tuvo. Y yo creo de que vale la pena reconocer, agradecer el empeño del presidente, del Ministerio de la Ministra de Salud en llevar adelante estas obras. Diputada, pero obviamente surge la pregunta, ¿qué va a pasar con los pacientes del Hospital Rosales y con un hospital que también está en proceso de que se reconstruya? Bueno, yo le pido a Arena que vote. El BID ha sido capaz de ver que se necesita un hospital nuevo, pero Arena dice que no. Arena está satisfecha con el hospital, sin embargo monta los piquetes con médicos militantes y con otros que sacan de los pacientes del servicio para venir a protestar. Es una instrumentalización deshumanizada que hacen de la salud. Mire, el Rosales tiene una maravilla. Bajo estos gobiernos, menos de 8 años, duplicó la sala de cuidados intensivos. Antes existía una sola sala y hoy tiene 2 salas de cuidados intensivos. Con mis propios ojos he visto y he ido a ver pacientes que acceden a esos servicios, gente pobre del occidente, del oriente, que afuera tendrían que pagar un ojo o morirse y no tienen con qué, pero que el Estado tiene cómo atenderlo. A través de ir a visitar pacientes, yo pude saber que la atención en un día al Estado le cuesta $2.000. Y esas salas de cuidados intensivos están llenas. ¿Cuánto se gasta en la salud del pueblo? Pero esto no se quiere reconocer y más bien se busca alguna receta que no fue cubierta más que en uno de los medicamentos para sacarla y exhibirla. Pero pocas veces se pregunta cuántos pacientes fueron atendidos hoy en este hospital, cuántos salvaron su vida. Yo conozco personas que vinieron del oriente del país con pus en el pulmón y en el Hospital Rosales se recuperaron y siguen vivas con más de 70 años. Esa es la vocación de servirle al pueblo humilde, ¿verdad? Cosas que en un servicio privado no lo dejan ni entrar a la sala mientras no ha pagado con anticipación. Diputada, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en este día en el que, bueno, todos estamos a la expectativa de este informe que va a presentar el presidente en la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, Manuel. Yo estoy siempre a la orden y agradecida de las oportunidades que nos da de compartir con nuestros pueblos, nuestros datos y nuestras opiniones. Así que esperamos también la llegada del presidente este día a las 10 de la mañana. Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a este 1 de junio.